En el capítulo anterior, no en el anterior, en el otro, que hablamos de sesgos, Sí. cuando trajiste el tema, te dijiste vamos a abordar el libro de Kahneman, el extraordinario libro de Kahneman, tengo que decirte que una parte mía se resistió grosso porque el tema me aburría. No me di cuenta. No me gustaba el tema sesgos, pero lograste reencantarme con el tema sesgos, sobre todo porque terminamos juntos de procesar esta idea de que el sesgo, si bien afecta al individuo, también lo podemos entender como relato colectivo, como un sesgo que afecta a muchos, y entonces ahí sí lo podemos abordar como un fenómeno cultural. Y ahí ¿Qué te quieras? Te estoy dando la derecha. respiraste. Claro, dijiste, No, ahora sí. Te estoy dando la derecha de que, mira, un tema que no me interesaba como sesgos, lo presentaste fue tan bien. reencantado. Claro, que fui reencantado. Cuando me dijiste sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es posverdad, directamente me quedé dormido. O sea, a mí la responsabilidad que me cabe es reencantar. A la gente, claro. Así que bueno, posverdad. Pausa. Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta. Y que den un like, ya que esas dos acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas, pero en primer lugar, es algo que viene después de la verdad. Así que un poco retomando el chiste que hacías al comienzo es, debiera interesarnos la verdad, ¿no? La verdad, porque posverdad, de hecho, es una palabra compuesta que aparece después de verdad. Y la verdad, yo creo que cuando mirás la palabra verdad en el lenguaje, hoy pensaba un poco esto, da un poco de vértigo cuestionar la palabra. Cuando cuestionás la palabra verdad en el sentido de decir, no es tan importante que estemos de acuerdo en qué es verdad y qué no, es como que te sacan un poco el piso sobre el cual pensás, ¿sí? En el fondo, la verdad tiene un montón de palabras afines que tienen que ver con todo lo constructivo que se puede hacer con otros, tener confianza, construir confianza, ser leal, ser responsable. Cuando lo empezás a profundizar un poco, se basa en que algo de lo que vos decís, o lo que vos promovés, o lo que vos decís que conocés, es verdad. Con lo cual, la posverdad debiera interesarnos porque si es algo que pretende instalarse, ¿no? Como concepto, bueno, se mete o empaña un concepto como la verdad, que es un concepto sobre el cual se fundamenta todo lo que hacemos, ¿no? Estaba pensando cuál es el sesgo que a priori, al escuchar la palabra posverdad, lo rechaza. ¿Por qué rechazo esa palabra como sesgo? Y te escuchaba y digo, claro, porque la palabra verdad tiene tanta belleza alrededor, tiene tantos atributos que hacen... Tiene casi todo. Y tiene todos los atributos de la belleza, que la posverdad de alguna manera los elimina a todos. Entonces digo, claro, me produce como cierta... Te estoy hablando como un nivel inconsciente, digamos, ¿no? Como Sí, pero incluso, todo lo que gira alrededor de lo que no es verdad. pero parecería... Además, otra pregunta que me hacía es... en primera instancia parece mala, para ponerlo en términos... Perfecto. La Fea. verdad es la buena, la posverdad es la mala. Pero también una pregunta que a lo mejor podemos discutir es, ¿hay contextos en los que la posverdad se valore positivamente? Bueno, puede ser. Que Guadalupe Nogués se mete un poco con el tema. Y dicho esto, podemos entrar ahí. Me gusta mucho. Parte de lo que me gusta del tema de discutir hoy el tema posverdad es que creo que podemos declararnos fans en este podcast de Guadalupe Nogués. Me gusta mucho todo lo que leí y todo lo que vi de ella. Así que lo que te propongo es que la pregunta, ¿qué es la posverdad?, la escuchemos directamente de Guadalupe Nogués, que escribió este libro, ¿no? ¿Cómo se llama? Pensar con otros. Cuya bajada tiene que ver con la posverdad. Sí. Pero te propongo que le reaccionemos a una entrevista. Dale. Que es un video muy corto, de 4 minutos, pero vamos viendo pregunta a pregunta qué dice. Perdón, para ponerlo como en contexto, ella dice que vivimos tiempos de posverdad. Claro, bueno. Pero la primera pregunta que le hacen es esta, es como, ¿qué es la posverdad? Claro. ¿Qué es la posverdad, Guadalupe? La posverdad es una palabra que se está usando últimamente, que en realidad refleja un fenómeno no tan reciente como la palabra, pero que consiste más o menos en que los hechos que se conocen, que son públicos, que están a disposición de todo el mundo, se desdibujan, se ocultan, a veces a propósito, a veces sin querer, y se prioriza las emociones o las creencias de las personas.
por ese tipo de explicaciones y por el uso que tiene el lenguaje es que me gusta tanto Guadalupe Nogués, a quien deberíamos invitar acá. Ojalá pueda venir en algún momento. ¿Qué es la posverdad? Es una palabra reciente que describe un fenómeno no tan reciente. Como, ¿qué rápido puede pasar esa construcción que acaba de decir? Posverdad es una palabra reciente, pero que describe un fenómeno no tan reciente. Es ese tipo de conclusiones extremadamente simples que por eso medio que entran, así que pasan, pero que tienen mucho proceso intelectual detrás. Es como que aparece, ¿no? Después de que hayan... Es como que pasan ciertas cosas y con el tiempo le podés poner algo, una etiqueta. Y pensaba que es rara el posverdad, porque en el fondo, si querés, es como, bueno, describe una línea de tiempo. Primero viene la verdad, después viene la posverdad. No es que no se pone la posverdad, como podría sugerirse, en oposición a la verdad. La oposición a la verdad es la mentira. Pero ella dice... Hay como una especie de sesgo. Primero dice que es una palabra, ¿no? Como claramente lo explicaba. Que le da nombre a que expriorizás como sentimientos, creencias, cosas que, bueno, dicen que no tienen sustento. Dice, negás los hechos por intereses emocionales. Exactamente. Está conectado con sesgos. Y es como sí, completamente. ¿No? Y es como la explicación más naif. Ahora da otra serie de explicaciones. Porque hasta acá lo que dice es, bueno, ocurren cosas que vos elegís negar por otros intereses que tenés, emocionales en este caso. Pero además, ella está muy, muy parada en, no es que yo lo descubra, ni que Guadalupe pretenda ocultarlo, en el discurso científico. Ella dice, mirá, la usina en la que Occidente acordó, después vamos a ver un poquito la importancia del acuerdo en esta preocupación de ella por la posverdad. ¿Por qué le preocupa? Porque los hechos, que son como, si querés, lo que ocurre independientemente de nuestras cabezas, ¿no? Lo que ocurre afuera es, independientemente de lo que vos pienses o yo, hay una manera de construir que algo es como es, independientemente de lo que nosotros pensemos, y eso es verdad. Y a partir de ahí, de esos hechos, se producen acuerdos y tomamos decisiones sobre esos hechos. Y sobre esas decisiones actuamos, ¿no? Entonces, entrar en un territorio que cuestione la verdad, que saque esa piedra, como que se te cae el castillito de todo eso, no solo de la verdad como concepto. No es una filósofa, Guadalupe. Es una bióloga, docente, investigadora social, que le interesa el impacto que eso puede tener en ciertos acuerdos colectivos, ¿no? Va a dar algunos ejemplos de lo cual te muestra una cara tan interesante de la discusión, ¿no? Sobre qué es la posverdad. Antes de entrar a discutir por eso debería importarte. No. Ya lograste que me interese. Antes de lograr conversar un poco más, de entrar en el tema, posverdad y gestión de riesgos, sí, porque ya hay algunas conclusiones para hacer, te propongo que escuchemos una pregunta más. Dale. Y después entramos directo al tema posverdad y gestión de riesgos. ¿Y por qué es un problema? Es un problema, digamos, lo que me motivó a escribir también un libro al respecto, es que me parece que es un problema a varios niveles. Primero, si nosotros conocemos los hechos, sabemos cómo es la realidad, pero después no tomamos eso en cuenta, posiblemente tomemos posturas que estén equivocadas. Y eso, a pequeño nivel, ciudadano con ciudadano, empieza como a generar quiebres y fragmentaciones, porque lo que yo considero cierto es distinto de lo que vos considerás cierto, y ya perdemos ese conjunto común de mundo real en el que necesitamos convivir, que necesitamos hablar de eso y solucionar los problemas que son comunes a todos. Qué interesante que es escucharla, insisto, con ese comentario cualitativo sobre cómo me gusta el estilo de Guadalupe. Posverdad y gestión de riesgos. Hay un lugar, viste, en estos relatos que se forman. Hay una parte de la gestión de riesgos que tiene que ver con el relato y que se construye a partir de la alta gerencia en general y cómo son las cosas acá, que pueden tener mucho de posverdad. Son opiniones basadas en vivencias emocionales que no tienen mucho que ver con, entre comillas, la verdad tal como la describe Guadalupe versus todos esos relatos que van construyendo una posverdad y que además pueden ser múltiples porque cada uno puede construir la suya. Eso en el relato cultural, en una dimensión. Pero también la gestión de riesgos tiene otra dimensión, que es la del evento. Es la del KPI, la de lo que ocurrió concretamente. Y yo creo que
ahí la gestión no necesariamente obedece al relato. ¿Viste? A veces se gestiona en función de la realidad que ves y no de la posverdad en la que crees. Y entonces muchas veces parte del esfuerzo de los programas de gestión cultural tienen que ver con que la narrativa y lo que vos gestionás sean lo mismo, digamos. Exactamente. Bueno, me adelantaste toda mi conclusión. Dije todo lo que había para decir, ¿no? Estaba pensando eso. Pero yo lo puse, me lo anoté en estos términos, después de pensar un poco en lo que ella proponía. Porque ¿por qué le interesa y todo eso? Viste que hay como una descripción de que generás conocimiento sobre cosas que te interesan. Y ese interés es previo. Ok. Ciertas posturas dicen eso. Otros dicen, no, hay ciencia básica que dice, quiero saber el comportamiento de este insecto, ¿no? Y solamente me ocupo de entender cómo funciona este insecto. Pero otro dice, pero ¿y por qué ese insecto? ¿Quién te financia? Perfecto. ¿Para qué? Bueno, Guadalupe le preocupa el impulso de políticas públicas en temas delicados como las vacunas. Entonces ella dice, hay una grieta de consenso. Que hay personas que, como ignoran los hechos o priorizan sus creencias y opiniones personales, creen que la vacunación no es positiva para ella y toma la decisión de no vacunarse. Entonces se produce una grieta de consenso y dentro de una organización lo que yo pensaba es, lo puse en estos títulos como me gusta un poco a mí, como grandilocuentes. Los grupos humanos avanzan hacia la acción cuando acuerdan. Los grupos humanos accionan juntos, de hecho, avanzan sinérgicamente, además. Avanzan sinérgicamente, constructivamente, cuando están alineados en el mismo pensamiento y unen los relatos en uno solo que está alineado y avanzan con mucho mayor poder, si querés, hacia lo que quieren. Y creo que detrás del valor de combatir la posverdad está esto que es, no podemos avanzar hacia una acción como responsable en la sociedad o dentro de una organización si hay distintos relatos que agrietan lo que queremos hacer. De ahí, por eso te decía, adelantaste un poco la conclusión, que es, tenemos que alinear este relato. Pensamos lo mismo, ¿no? Para que coincida con lo que queremos hacer. Entonces, por eso le preocupa la posverdad. No es que dice, ay, qué interesante el tema, no se despertó un día y dice, qué interesante voy a estudiar la posverdad. Le interesa porque tiene impacto en las decisiones colectivas que impulsan políticas públicas, ¿no? Y eso es un poco lo que podemos trasladar hacia el interior de una organización. ¿Cómo acordás para avanzar dentro de la organización en la gestión de riesgos? Estoy pensando que en realidad interesarse por la posverdad tiene mucho de humanidad también. Tiene como algo de búsqueda de la verdad. Claro. Vamos a escuchar un fragmento más porque habla hasta acá abordó más o menos como la confusión intrapersonal que genera la posverdad y ahora dice, bueno, y cuando las posverdades son instaladas maliciosamente desde afuera, claro. Mira, vamos a escuchar este fragmento. ¿Es un fenómeno nuevo? Quizás es nuevo, por ejemplo, en la velocidad en la que está pasando, en la penetración que tiene, el hecho de que no solamente nos pasa a todos en mayor o menor medida, que eso es algo también muy difícil, hacernos cargo de lo que nos toca, sino que también a veces aparecen algunos grupos de poder que tratan de instalar determinadas verdades en muchos campos distintos. Y esa velocidad o esa insistencia quizás es nueva, pero la idea de que hay algo que se conoce y es distorsionado, manipulado, ocultado, eso ya es viejo. Qué concreta es para responder, ¿no? Claro, muy claro. Le haces una pregunta y responde eso que le preguntaste. Se da menos, ¿no? Este caso, creo que en la vida organizacional en general, bueno, son las peleas políticas, si querés, de que determinados grupos traten de instalar un relato y no otro, pero en la gestión de riesgos me parece que es más la complejidad misma del resultado que tenés que lograr y los actores que intervienen lo que genera posverdades que la búsqueda maliciosa, entre comillas, o interesada de generar... Sí. Afloran los relatos con el formato de la posverdad basado en emociones y no en hechos concretos porque lo que tenés que hacer es muy complejo y tiene múltiples actores. Recordaba esta explicación de qué distinto es que los primeros titulares del accidente del Challenger fueron el accidente ocurrió porque los O-rings fugaron y hubo una explosión, a el accidente ocurrió porque la NASA normalizaba desvíos.
No, extraordinario. qué dos mundos mentales tan distintos. Y ella en el fondo lo que dice es, bueno, cuidado, porque si vos como te comes un relato de lo que está ocurriendo, si vos como mesa directiva tenés un relato sobre por qué ocurren los incidentes, relato en el sentido de posverdad, no basado en evidencia, porque no incorporás factores culturales que complejizan esa mirada, te comiste el relato, entonces desde el punto de vista de la gestión de riesgo vas a tener como ese sesgo y en ese sentido agrietás la organización, ¿no? Y vas a poder gestionar o no vas a poder gestionar eficientemente eso que querés gestionar. Por eso, si bien no es lineal y como bien decías, la gestión de riesgo ocurrió un incidente, lo investigamos, mirá, pasó esto. Esa es una parte. ¿Dónde está la posverdad ahí? No, Claro. la posverdad está en que eso es una parte de la organización que interactúa con otras y que otros directivos pueden decir, no, en realidad lo que pasó es otra cosa. Entonces, Muy bueno. me parece que cruzar con ese concepto desde el punto de vista de las subculturas y cómo interactúan es interesante para entender que puede haber un relato. Es como que también cada subcultura genera su posverdad, ¿no? Claro. Subcultura es casi igual a posverdad. Claro. ¿Seguimos un poquito? Claro, ¿no es la vieja discusión sobre, en definitiva, qué es la realidad y cómo se la conoce? Es un poco la vieja discusión. Mi formación igual es de ciencias Se iba a biológicas. preguntar cómo llegás Claro, al tema. y prefiero no meterme ni en aspectos filosóficos ni en aspectos más políticos, pero desde mi campo, claro, ¿cómo me meto yo como bióloga a hablar de esto? En mi caso, hay muchas cosas que me cautivaron del tema y me preocuparon muchísimo, pero creo que en mi historia personal lo que más detonó el interés fue una situación en la cual, hablando con una estudiante sobre vacunas, y aclaro, las vacunas sabemos que funcionan, que son buenísimas y desde que existen han salvado millones y millones de vidas. Es increíble el beneficio de las vacunas. Pero aparece un grupo de personas que no son ignorantes, que no son mala gente, que tienen todo a su disposición y por distintos motivos muy emocionales, de angustias, de miedos, de dudas, terminan no confiando en las vacunas y entonces no se vacunan. Y ahí tenemos un problema de salud pública muy concreto porque Que ya ocurrió además. ya ¿no? ocurrió, El regreso de enfermedades que estaban está extinguidas. ocurriendo y muy posiblemente por la tendencia que estamos viendo en estos años sea cada vez peor. O sea, por dar un ejemplo, América fue declarada libre de sarampión hace un par de años y desde entonces en realidad estamos teniendo cada vez más casos de sarampión, a veces por problemas sanitarios que van más allá de la decisión de cada persona. Pero también porque empieza a haber personas que pudiendo vacunarse, teniendo acceso a la vacuna, no se vacunan. Entonces el virus llega, contagia, se dispersa y lamentablemente va llegando a las personas más débiles también, que no tienen la opción de vacunarse o no, porque quizás son chicos muy chiquitos. De ahí que tu aproximación es desde Claro, la biología. Desde la biología, desde la salud. Eso me pareció fascinante y trágico en un mismo nivel, porque digo, ¿cómo puede ser? Sabemos un montón, la información está disponible, incluso si uno se acerca a una de estas personas que tiene dudas sobre las vacunas, primero uno nota dos cosas, que es que con la duda alcanza, no necesita ser un fanático antivacunas. Dudar ya alcanza para que decir, y por las dudas no vacuno. Y la segunda cosa que uno nota es que si uno trata de darles información a estas personas, la rechazan o no la pueden aceptar. Me gusta la caracterización que usa. Es fascinante y trágica la posverdad. Claro, en este nivel de reflexión de políticas públicas es fascinante y trágico. En lo cotidiano te diría que es más trágico que fascinante. Además, perdón, a ella le resulta fascinante porque como científica no puede creer, dice, a ver, ¿cómo funciona la cabeza de alguien que niega toda esta evidencia y toma otra decisión? No, y además dice, porque ese como que el mundo emocional cuando arranca y toma esos caminos insondables. Che, bueno, me gustó el tema. Me parece que es una palabra un poco compleja. Volvemos a la definición inicial, porque tiene significados adentro de significados. Claro. Y porque es difícil de no es una palabra que te permita operar la posverdad, que te permita hacer cosas. Es una palabra más de la esfera de las discusiones intelectuales o de segundo orden. Discutimos algo que discute algo que opera. Claro.
Entonces, bueno, por ahí para abordajes tan prácticos como el nuestro, discutir estas temáticas son como medio difíciles de bajar a la realidad, pero para hacer un poco de pensamiento abstracto y haber pasado por la posverdad, que carece de toda belleza. Tiempos de posverdad. Siento que fue muy interesante conversar un No poco tengo del más tema. conclusiones por hoy. Bueno, hay que leer el libro de Guadalupe. Es muy clara, Nuez. recién comentábamos eso, ¿no? Lo clara que es Guadalupe. Y además, este concepto ella lo desarrolla en el contexto de pensar con otros. Con lo cual tiene la intención de acercar, tiene como un pensamiento antigrieta también Guadalupe Noves. Dice, che, ¿cómo hago para generar un consenso con estos que Además piensan en base a emociones? te dice todo lo que te quiere decir. Pensar con otros. Tipo, más descriptivo, tiene como la belleza de lo descriptivo el Y título. siempre hay que pensar con otros, en el fondo, para hacer cosas. Pero no te está mandando decir que hay que juntar mundos. Te está diciendo pensar con otros. Que piensan distinto a vos. Claro. Eso se lo he escuchado en algún lado. Sí. Bueno, seguimos siendo fan de Guadalupe Noves. Bueno, Bueno, no, excelente, Luchi, gracias. gracias.